países como has estado en Brasil y también has estado en Egipto. Coméntanos más acerca de esas experiencias. Sí, bueno, primero buenos días, muchas gracias por contactar conmigo y darme un poquito, bueno, querer tener un ratito para conversar. Te digo, experiencias en estos países. Bueno, te digo un poquito. Yo soy geógrafa y antropóloga y siempre me ha gustado un poquito salir fuera de mi propia cultura y introducirme en otra cultura y poder conocer y poder aprender. De esto se trata y me fui a trabajar un poquito a Egipto como cartógrafa. Luego fui a Brasil a estudiar también un poquito a través de una investigación sobre lo que era la religión del candomblé. Y finalmente llegué a través de una beca aquí a Ecuador. Y bueno, y aquí me he quedado 3 años y aquí sigo. Es interesante conocer, Rocío, que tú has estado desarrollando algunas investigaciones. Nos gustaría que compartas con nosotros alguna investigación que tenga que ver con migración, con género. Sabemos que estás muy involucrada en esto, en Ecuador también y en los países que has visitado. Sí, bueno, con migración, con género, la verdad es que género es una parte transversal de mi formación, es una parte de mi vida y yo intento aplicar lo que es la perspectiva de género, ¿no? Ya no como parte de trabajo, sino como una experiencia de vida personal, ¿no? En todo lo que hago. Relacionado con la migración, es el trabajo que llevo realizando acá en Ecuador desde hace 3 años. Yo formo parte de un grupo de investigación que se llama Migración Internacional y Desarrollo Local de la Universidad de Cuenca. Y bueno, trabajamos bastante diversas líneas. Por ejemplo, trabajamos género y migración, especialmente con las familias que se quedan en origen, las segundas maternidades de las abuelas. Trabajamos género, etnicidad, eh, cuáles son los factores específicos de una migración con personas indígenas, especialmente de Saraguro y del Cañar, aquí en el austroecuatoriano. Trabajamos retorno y emprendimientos. También trabajamos inmigración hacia la ciudad de Cuenca y cuáles son las representaciones que tienen, por ejemplo, los colectivos cuencanos de las migraciones de personas de Colombia y personas de Perú. ¿Qué más te puedo contar? Trabajamos mucho, tenemos muchas líneas. Y bueno, la verdad es que muy contenta de la acogida y del recibimiento aquí en la Universidad de Cuenca y trabajando todo lo que puedo. Para nosotros es sin duda muy interesante poder entrevistarte, Rocío. Tú como investigadora y obviamente conocedora de género y migración, queremos que nos hables acerca de por qué migra la gente. Yo sé que existen muchos factores, pero más o menos por qué migran las personas a otros países. Bueno, eso creo que es la pregunta del millón. Si alguien te puede responder realmente a esto, es, sería totalmente un descubrimiento. Hay muchísimos factores, hay muchísimos tipos diferentes de migración. Hay migración económica, ahora mismo hay un fenómeno muy interesante ahora en las nuevas migraciones, por ejemplo, que se están dando del norte al sur, ¿no? Normalmente teníamos una idea de que la gente migra del sur al norte para mejorar sus condiciones de vida, para encontrar un trabajo mejor, un sitio mejor donde vivir, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, un dato muy interesante que son las nuevas migraciones del norte a sur, que estamos trabajando un poquito esto, que es como estas personas del norte, bueno, llamado norte geográfico, ¿no? Norte más o menos occidental, que coincide con lo llamado primer mundo también, que es como estas personas están haciendo una migración de retiro o una migración cualificada, buscando un estilo de vida que ellas mantenían en el norte, en el sur global, ¿no? Como te decía, factores hay muchísimos, migraciones distintas hay muchísimas. Y si yo te dijera algo general, yo creo que caería un poquito en esto, en una generalización, en un proceso y una dinámica como la migratoria que hay que estudiar muy, muy específicamente, ¿no? Hay sin duda grupos y hay sin duda situaciones que generan que uno migre. Ahora, Rocío, ¿puedes hablarnos sobre los refugiados? Este tipo
de migración que se hace porque socialmente se encuentran tal vez en un entorno violento, tal vez en un entorno que económicamente no abastece para que estas personas puedan tener el sustento necesario. Coméntanos un poco más acerca de esta situación. Bueno, quizás me hablas de un tipo de migración siendo muy específica con refugiado, muy concreta, muy dura, ¿no? En Ecuador tenemos muy cercana la migración de Colombia, ¿no? Muchas personas de Colombia se acogen a este estatuto de refugiado para poder realmente salir de unos espacios de violencia que a veces no les permiten el desarrollo de su vida, ¿no? Estas personas vienen aquí y bueno, conocemos muchas de estas personas porque trabajamos con ellas y realmente son procesos muy complicados, son procesos de mucho estrés, son procesos que abandonas en una situación muy compleja, ¿no? La decisión migratoria es muy precipitada muchas veces, no tiene toda la libertad, no tiene otros factores de poder meditar un poquito más, de construir, de tejer redes que tienen otros tipos de migraciones, ¿no? Y bueno, es una migración complicada porque la inserción en los espacios tampoco es muy fácil, no muy sencilla para estas personas. Tienen que luchar también con unos prejuicios, muchas veces en los lugares de destino, que les acerca mucho a estas situaciones de violencia de las que ellos están también alejándose, ¿no? Muchas veces oír hablar de una persona colombiana es como ya los estereotipos que tenemos, los tópicos, es como, colombiano, bueno, guerrilla, droga, bla, 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 y es muy difícil en los lugares de destino luchar contra estas cosas, ¿no? Que es hacia donde tenemos que ir, aparte con las políticas públicas y cambiando un poquito culturalmente todos estos estereotipos, porque realmente deberíamos empatizar un poquito más con con este tipo de, bueno, con todas las migraciones en general, pero no debemos olvidar que son personas que están buscando realmente poder desarrollar una vida, ¿no? En un sitio donde realmente puedan hacerlo. Ahora tú, Rocío, justamente nos estabas mencionando y hablando de que estas personas que viajan como refugiados en esta situación de escapar de ambientes violentos o tal vez de ambientes en donde exista una carestía a un nivel, digamos, escandaloso, en donde no pueden tener el sustento diario, migran y se encuentran con una realidad más compleja porque salen como refugiados buscando un lugar en donde exista paz, en donde puedan tener sustento y se encuentran con rechazo, como tú lo mencionabas, el tema de el estigma que tienen algunas nacionalidades y también algunos grupos humanos. En torno a esto, y tú hablabas de políticas públicas, a tu criterio, ¿cuáles crees que serían las políticas públicas que en general o a breves rasgos se deberían dar para que este tipo de situaciones ya no se den? Sí, me haces una pregunta un poco compleja porque yo no soy especialista en la redacción de estas políticas públicas, ¿no? Pero bueno, te puedo hablar un poquito desde lo que me toca como ser humano y lo que me toca un poquito de cerca. Yo soy española, yo tengo una realidad en el Mediterráneo de gente, de personas de África que cada día cogen muchas veces engañadas con una pequeña barquita, y van 50 personas en una pequeña barquita intentando llegar a España porque les venden que España es un sitio donde ellos pueden tener una vida mejor, donde van a conseguir mucho dinero para poder mantener a su familia. ¿Recuerdo? Y luego llegan allí y se encuentran, si es que llegan, porque tenemos una tragedia total de más de 20.000 muertes en 10 años en el Mediterráneo, ¿no? Que realmente es una cifra totalmente escandalosa y un poco avergonzante, digamos, para las políticas de España y de Europa en general, ¿no? Lo que me toca como persona, es muy complicado acoger, por ejemplo, estamos viendo a estas 20.000 personas que llegan y demás. Las políticas públicas tienen que dirigirse un poquito a ver cómo puede, digamos, gestionarse esto desde los lugares de origen también, ¿no? O sea, yo entiendo que si hablamos de políticas públicas y hablamos de recibir todas las personas, es muy gestionado lograr una integración, trabajar esto, pero lo que no se puede hacer tampoco es lo que se está haciendo, ¿no? Cerrar los ojos, mirar para otro lado, cerrar las fronteras de una manera tan drástica, ¿no? Tan injusta, si quieres, ¿no? Cerrar las fronteras al desarrollo de la vida de las personas. Hay que trabajar mucho, hay que hablar mucho, hay que tener mucho en cuenta
hay que trabajar eso desde los países de origen, cómo estas personas no pueden vender un futuro mejor, pero cómo cuando llegan estas personas a tus costas, a tus fronteras, tiene que haber alguna manera de poder insertarlas, de poder trabajar con ellas, de poder trabajar alguna cosa. ¿De acuerdo? Es una situación muy complicada, es una situación que supongo que a nivel de política pública es también muy complicada, ¿no? Y son muchos factores que hay que tener en cuenta. Sí, pero realmente lo que no se puede hacer es lo que estamos haciendo también, ¿no? Cerrando los ojos, mirando para otro lado, cerrarnos en nuestras fronteras y quedarnos ahí. Y es una gran verdad, Rocío, en torno pues a las políticas públicas, como tú lo mencionabas. Tal vez deberían ser tomadas por los países, cada uno de los países, y tomando en cuenta cada uno de los grupos humanos, ¿no? Es muy complejo ampliarnos en torno a esto de las políticas públicas. Pero también como ciudadanos y como los medios de comunicación, creo que también deberíamos tener un compromiso más serio para con aquellos estereotipos que se están labrando a lo largo de todo este proceso comunicacional, en donde se van labrando estereotipos y hacemos que las personas ya no puedan ser introducidas ya no puedan incluirse dentro de la sociedad como deberían hacerlo, ¿no? Con esa apertura, con esa alegría, con esa seguridad y con toda esa amabilidad que uno requiere, ¿no? Cuando uno es migrante, cuando uno llega a otras tierras. ¿Alguna recomendación que le daría, Rocío, a aquellas personas que nos están escuchando ya como ciudadana comprometida para con este tipo de situaciones que se desarrollan en torno a la migración? ¿Alguna consideración? Bueno, es verdad lo que estabas comentando sobre los medios, la forma a veces de presentar estas noticias de una manera un poquito rectificando estos roles, estos estereotipos, usando los tópicos, usando palabras un poquito despectivas, usando cifras alarmistas también muchas veces. Pues sí que tenemos todos una responsabilidad. Responsabilidades como los medios, como política pública, como universidad. Tenemos que visibilizar esto, tenemos que visibilizar estas situaciones, ¿no? que suceden en una cosa tan específica como es este tipo de migraciones, ¿no? Que son migraciones realmente pues muy complejas, ¿no? Como ciudadanos, realmente a mí me gustaría que pudiésemos empatizar, ¿no? Hay una frase que a mí me dijeron una vez que era como, bueno, no solo es empatizar de ponerme en los zapatos de la persona, yo tengo que caminar con esos zapatos, tengo que ponerme en la situación de qué está viviendo esta persona. Esta es una persona que ha tenido que salir de su espacio, ha tenido que salir de sus redes sociales, ha tenido que salir de un sitio que conoce y viene a otro sitio que conoce a insertarse. Viene a conocer nuevas personas, y tiene que trabajar porque estamos en una sociedad donde tienes que insertarte en los espacios laborales, los espacios sociales. Muchas veces se hablaba de la tolerancia, tenemos que ser tolerantes. No tenemos que ser tolerantes, tenemos que convivir. La tolerancia es como, bueno, yo te respeto, pero estás ahí, al ladito, no me toques. No, la cosa es, vamos a convivir, somos todos realmente, suena un poco idílico, pero realmente somos todas personas, somos todos seres humanos y deberíamos un poquito ponernos, no estamos en un mundo fácil, no estamos en un mundo sencillo y teníamos que ser un poquito más cercanos realmente a las realidades que tenemos alrededor. La migración es una realidad que tenemos desde siempre también, ¿no? Hay momentos donde se intensifica, donde hay momentos de crisis, donde todos hemos vivido en España y en el Ecuador momentos de crisis, ¿no? En muchos otros países, momentos de crisis, la gente se mueve en grandes bloques, va a un sitio, vuelve, te cuenta cómo ha sido su vida, las dificultades, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Luego tenemos poca memoria, ¿no? Tenemos poca memoria cuando salimos y viene gente y dices, es que vienen muchas personas inmigrantes. No recordamos que tenemos historias migratorias de los países desde siempre, ¿no? Y deberíamos ser un poquito más cercanos y un poquito más realmente empáticos con la gente, porque las historias no son fáciles. Incluso yo soy migrante en Ecuador ahora mismo, ¿no? Mi migración es muy distinta a este tipo de migración que estábamos hablando, de migración refugiada, pero aún así es una migración económica también. Yo he vivido una situación en mi país donde, donde ser una persona que tiene carrera, máster, doctorado, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Fue una carrera titulística que te decían, no, estudia porque estudiar te va a valer para mucho. Y sí, mire, me ha valido para coger un avión e irme fuera y que otro país pueda valorar un poquito algo que mi país, después de gastarse en mi educación,
mucho dinero no haya utilizado. Yo soy un tipo también de inmigración y tampoco es sencillo, ¿no? Tus redes están allí, tus amigos, tu familia, empiezas de nuevo, haces nuevos amigos, pero realmente si yo vengo aquí y la gente no me acoge, no quiere ser parte de mi vida aquí, la vida es muy compleja para una persona. Con lo cual yo vengo con unas características especiales, soy española, bueno, europea o eso dicen, y cosas así. Pero claro, si viene una persona que tiene otras condiciones y unos tópicos encima, como gente de Colombia, gente de Perú, que muchas veces también es muy discriminada, en Europa si viene gente de África y demás, pues no están en las mismas condiciones igual de insertarse. Si nosotros encima se lo ponemos más complicado, realmente qué tipo de seres humanos estamos siendo, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Como humanidad. Ahora se complica más el hecho, Rocío, cuando son mujeres, la situación de género también. Sí, la situación de género es algo bastante más complicada, ¿no? Porque, bueno, hay muchas también, migración femenina también, migración de mujeres ha habido siempre, ¿no? Sin embargo, en los estudios migratorios, por ejemplo, las mujeres también, aunque migrasen o aunque se quedasen en casa, estaban como en un segundo plano, como muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Muchas veces cuando migraban eran las cónyuges que iban detrás a una reagrupación familiar o que viajaban de una manera un poquito más, digamos, estacionaria, ¿no? Para trabajar en el campo en España, para trabajar en los cuidados determinados, en las cadenas locales del cuidado que luego retornan y demás. Pero desde las últimas 2 décadas ya se está un poquito visibilizando todo esto, ¿no? Mucha gente habla de feminización de la migración, pero bueno, realmente también es utilizar un término que puede ser muy complejo y que esconde realmente, es una visibilización de los procesos migratorios de mujeres que habían quedado en un segundo plano. Tiene cosas muy, muy particulares, sí, claro. Ser migrante muchas veces también es, ser mujer migrante también tiene tópicos muy negativos, ¿no? Porque parece que cuando migra un hombre es el proveedor, pero sin embargo cuando migra una mujer es la destructora muchas veces familiar, ¿no? Cuando hay familia y demás. Y también tienen que luchar, como muchas de estas esferas, sobre un tópico más sobre ella, ¿no? Sobre unos roles, sobre un sistema patriarcal que realmente te cae encima, ¿no? No es tan fácil librarse de los tópicos socioculturales, ¿no? Hay que trabajar mucho esto. Muy valiosa sin duda la información que nos transmite Rocío en torno a la migración, también con el tema de género. Sin duda las mujeres nos vemos, como tú lo mencionabas, de alguna forma con un poco más de carga cuando migramos, un poco más de roles se depositan tal vez en torno a nosotras. Y esto es importante visibilizarlo, porque como seres humanos, como periodista en mi caso y como comunicadores, porque todos los seres humanos somos comunicadores, tenemos redes sociales que manejamos a diario, deberíamos estar conscientes de este tipo de situaciones para poder, como tú lo mencionabas, buscar ese mundo ideal en donde los seres humanos podamos convivir y todos seamos aceptados. ¿Cómo se desarrolla a tu criterio, Rocío, no sé, algún tipo de investigación que hayas desarrollado en torno a género, en donde nos puedas hablar específicamente de esa investigación y contarnos acerca de los resultados que has tenido en torno a eso? Pues, bueno, una en la que estamos trabajando ahora, que ya estamos un poquito redactando los resultados, es esta que te comentaba al principio sobre las abuelas de la migración, que es digamos el título un poquito de lo que estamos redactando, ¿no? Es como dentro de las cadenas globales del cuidado que te estaba un poquito hablando antes, las mujeres ecuatorianas migran a los países occidentales para cuidar a los hijos, ¿no? De las mujeres occidentales que se han incorporado al mercado de trabajo, ¿no? Y dejan a sus hijos, a su familia, pues a cargo un poquito de sus madres o de sus hermanas, ¿no? Un poquito cómo se traslada este cuidado de las mujeres a otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto. Y estábamos analizando específicamente esta segunda maternidad de las abuelas porque veíamos una realidad en Ecuador, comparando espacios urbanos y rurales también, donde estas segundas maternidades de las abuelas a veces son muy mayores,
es muy complicado para ellas trabajar, especialmente en los espacios rurales, porque tienen que trabajar en los campos, tienen que cuidar animales, tienen que hacer cosas y ni siquiera es muy complicado para ellas bajar a donde se encuentran ubicadas las escuelas, llevar, por ejemplo, un seguimiento a la evolución escolar de los chicos. Los chicos se introducen muchas veces en los mercados de trabajo muy jóvenes. Tenemos problemas a veces de autoridad, a veces también hay elementos contrarios. No quiero tampoco dar una imagen tan negativa de esto. Son relaciones complicadas, pero a veces tenemos chicos y chicas súper responsables, hijos de migrantes que se quedan aquí, que ellos dicen, tengo que estudiar porque mi mamá y mi papá están fuera trabajando y yo, ¿cómo no voy a estudiar si están haciendo un sacrificio para que yo tenga una vida mejor, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes en estas dinámicas. Sin embargo, veíamos como para las abuelas es súper complicado, es muy cansado ya, ¿no? Muchas tienen 60 y algo años y tienen que empezar a cuidar. Algunas están cuidando a 3 y 4 nietos de hijas e hijos diferentes que están en migración. Y por eso queríamos visibilizar un poquito esta situación de las abuelas, porque veíamos que falta algo en la política pública ecuatoriana para proteger específicamente o para ayudar a estas mujeres que están en esta situación, ¿no? Veíamos sobre todo en espacios rurales. Y es un poquito lo interesante digamos, de la academia, ¿no? De visibilizar una acción y presentar un diagnóstico y decir a la política pública, mire, pasa esto, aquí pasa esto, ustedes tienen los datos para poder ahora trabajar, para hacer algo, ¿no? Que debería trabajarse un poquito la universidad de esta manera con las entidades públicas. Ahora, Rocío, ¿cuándo tienen ustedes listo el informe de este estudio que ustedes han realizado? Y a través de qué medio lo van a difundir para que las personas que nos están escuchando puedan tal vez acceder a este informe para conocer un poco más cómo se está desarrollando esto. Pues sí, esto va a ser algo que va a quedar, digamos, en el repositorio universitario y va a ser también una publicación a nivel internacional en una revista de género y migración, que todavía estamos decidiendo cuál va a ser. Y bueno, queda también aquí todas las investigaciones que tenemos quedan a total disposición de la gente que en la oficina donde estamos, que es la oficina del Vado, que está del proyecto BLIC, Migración Internacional y Desarrollo Local, que está aquí en la ciudad de Cuenca, en la bajada de la Condamine 12103, creo que es. Y aquí pueden consultar todo lo que desde Migración estamos haciendo. Tenemos una página web también que está en construcción, donde vamos a poner todo. Y bueno, lo que se trata también es de hacer todo el conocimiento accesible, ¿no? Democrático, porque realmente a través del conocimiento es como vamos a poder tener herramientas fuertes para poder denunciar y potenciar un poquito, generar el cambio, ¿no? Tener herramientas donde las personas que trabajan desde lo público para mejorar situaciones, de crear normativas, leyes y demás, puedan trabajar y puedan hacerlo útil. Lo que queríamos también era presentarlo directamente digamos, a las instituciones gubernamentales para decirles, miren, hay esta problemática, ustedes miren qué pueden hacer con esto, ¿no? Así que es totalmente accesible, no van a tener ningún problema. Qué bueno, Rocío, que tengan ustedes esta iniciativa, y también la democratización de la información es algo por lo que sin duda Viajeros Voluntarios también está poniendo un granito de arena. Estamos buscando que la información sea pública, que todos podamos tenerla y que todos podamos acceder a aquellos conocimientos importantes y que puedan ser difundidos también de una forma adecuada. Ha sido muy interesante conversar contigo, Rocío, muchísimas gracias. ¿Algo tal vez que nos quieras mencionar, que quieras visibilizar, que no se haya tratado en la entrevista? Muchísimas gracias primero a vosotros por como os decía al principio, por tener este espacio para conversar. Me parece muy interesante que se pueda conversar, ¿no? Realmente te sorprendería los pocos espacios al final donde es posible tener un diálogo, ¿no? Entre diferentes instituciones. A veces lo universitario se queda en lo universitario, la política pública se queda ahí en las instituciones gubernamentales, los medios trabajan un poco así aparte con lo que les dan unos y otros, y tener esta posibilidad es súper interesante. Algo que se haya quedado sobre migración, migración es como todos los procesos y dinámicas humanas,
es muy, muy amplio. Casi podríamos estar, bueno, días y días hablando, ¿no? Pero bueno, creo que has tocado temas muy concretos que a mí principalmente me tocan como persona, ¿no? Ya no como investigadora, no ya como, bueno, no sé, como miembro de una universidad, como profesora, como consultora y demás, sino como realmente unas realidades que tenemos de cómo la gente migra, de cómo es necesario gestionar estas migraciones, porque es como te comentaba antes, muchas veces cuando migra alguien y dicen, no, tengo un doctorado y bla, se mira de otra manera, que hay gente que tiene una posición más compleja, ¿no? Que igual no tiene estudios, no ha tenido la posibilidad simplemente de acceder a un tipo de educación y demás, y tenemos que luchar un poquito con estos tópicos, ¿no? A veces de decir queremos este tipo de migración y este tipo de migración no. Tenemos que ser un poco conscientes de que lo que todas las personas buscamos es una mejor vida para nosotros, para la gente de nuestro entorno y demás. No importa que tengamos un doctorado o que no tengamos ni siquiera la básica, ¿no? La primaria. Y un poquito eso, ser conscientes y ser con nuestra pequeña aportación de cada uno, ¿no? Contribuir un poquito a que todo esto sea, a que seamos realmente un poquito más humanos, ¿no? Hacia esto. Muchísimo más sensibles tal vez a este fenómeno migratorio, a no cerrarnos a las personas que migran a otros países y a entender sus realidades y entender otras situaciones que tal vez si es que no las difundimos no las vamos a entender nunca. Así es que para eso están los medios de comunicación responsables que busquen que este tipo de situaciones se difundan para que todos los seres humanos puedan acceder a conocer un poco más de cerca lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Rocío, por la entrevista. Te enviamos un saludo muy grande. Te auguramos muchísimos éxitos en aquel... Muchísimas gracias a vosotros. En aquel proyecto que tienes, gracias, en aquel proyecto que tienes y que va a ser presentado. Esperemos que se haga algo ahí. Y gracias por todo el trabajo que estás desarrollando en pro de todas las personas que migran y en general pues de todos los seres humanos, porque cuando uno toma un proyecto humano sin duda no solo ayuda a ese género humano, sino a todo el entorno y a todos a todo lo que le rodea. Muchísimas gracias, Rocío, nos despedimos, te enviamos un saludo en Ecuador y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros, un gran abrazo. Gracias. Chao, chao. Igual, Rocío. Gracias. Chao. Estuvimos hablando así con Rocío Pérez. Les quiero mencionar que ella es investigadora, académica, geóloga, doctora en antropología social y cultural y realiza investigaciones en género y migración. Hemos visibilizado una de sus investigaciones, nos ha hablado un poquito más acerca de la migración, de algunos tipos de migración. Hemos aprendido muchísimo.